¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia actual? Hay muchos acontecimientos que están poniendo a la iglesia definitivamente en tela de juicio. Muchas cosas que se ven que son desagradables a simple vista. La gente tiende a observar, tiende a señalar, tiende a acusar y en la mayoría de las ocasiones lo hacen con justas razones. Puesto que dentro de la iglesia se están creando movimientos que no van nada con lo que es las enseñanzas bíblicas de Jesús. Hay personas que se están enriqueciendo dentro de la iglesia, personas que están siendo manipuladas, personas que están siendo extorsionadas aún dentro de la iglesia. Muchas veces los pastores están actuando como políticos, mentirosos, están prometiendo una y otra cosa. Y todo esto que ellos hablan no siempre viene de Dios, sino que son palabras que salen de su corazón, con propósitos muy oscuros en muchas situaciones. Pero en realidad la iglesia de Cristo, la iglesia que se conserva, la iglesia que se guarda, la iglesia que se consagra para Dios, debe también identificarse. Así como estos, sin más vergüenza y con total descaro, tienden a manipular personas y a traerlas ya no para mí a los pies de Cristo, sino a los pies de ellos. A través de la Biblia nosotros aprendemos y vemos que a través de la palabra del Señor ya nos había hablado de esto hace casi 2000 años ya. Pero lo que sucede es que muchas veces la iglesia no está poniendo atención a lo que la palabra de Dios dice, sino que solamente se deja ir por las palabras bonitas, agradables, como le digo, palabras que son llamativas, que son motivadoras para ellos. Pero si nosotros nos vamos a la escritura literalmente, entenderemos de qué se trata todo esto. Me gustaría citar, y si usted puede leerlo también, pues bienvenido sea. Dice el Evangelio del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, 7, y versículo 15. Él enseñó algo en ese momento a quienes eran sus discípulos y es algo que hasta el día de ahora lamentablemente está vigente. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. E interroga a sí mismo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, yo invito y exhorto de hecho a las personas que no son cristianas o que comiencen en el camino del Señor por su misericordia, por supuesto, de que no se desanimen, no se desalienten por todo lo que puedan ver aún dentro de la iglesia, que es algo que no debería estar sucediendo en realidad si es que somos hijos de Dios. Pero Jesús ya había hablado de esto. Enfoquémonos en la palabra de Dios, pidámosle en oración a Dios que nos dirija, que nos ayude a entender esto, que nos dé fuerza en medio de esas cosas desagradables, la verdad que aquellos que somos amantes a lo mejor de las cosas de Dios, pues debemos sentir por lo menos un poquito de celo por ellas, porque son cosas injustas, son cosas que están dirigiendo a la gente literalmente al infierno y no al cielo. Mire lo que Jesús nos enseñaba en el Evangelio del Señor Jesucristo según el evangelista Mateo, que son personas que vienen como vestidos de oveja, ¿no? Cualquiera podría decir, ese hermano o esa hermana, ese predica bien, enseña bien, es humilde, es aquí, es allá, pero
¿Qué es lo que en realidad están enseñando? ¿Qué es lo que en realidad, hacia dónde van ellos? ¿Hacia dónde llevan a sus congregaciones? La palabra de Dios nos habla también vamos a tocar algo otras citas bíblicas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3 dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Oiga lo que le enseña el apóstol Pablo a la iglesia también de Tesalónica en ese tiempo. Y está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a la cual todos creo que estamos a la espera. Pero esto no ocurrirá, según el apóstol Pablo, en Tesalonicenses, sin que antes se manifieste el hombre de maldad, el hombre inicuo, el hombre de pecado, aquel que a través de engaños, artimañas, tratará de engañar, dice la Biblia, si fuere posible aún a los escogidos. Dentro de la iglesia se está haciendo todo esto. El enemigo, en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 10 dice también: el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Satanás es nuestro acérrimo adversario, nuestro más grande enemigo. Y tratará la manera hasta lo último por tratar de arrastrarnos al camino de la perdición. También a través de la Biblia encontramos otros textos que nos advierten acerca de estas cosas que ya no deberían sorprendernos. La verdad de que es necesario que todo esto acontezca, dice la Biblia, si no, pues, ¿cómo podríamos ser salvos? Jesús, en el Evangelio según Mateo, también habló en el capítulo 13 y versículo 24. También él hace uso de una parábola y la titula la parábola acerca del trigo y la cizaña. Y lo vamos a dar una breve lectura para poder entender de lo que se trata esto. Le refirió esta parábola diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oiga lo que Jesús está refiriendo a través de esta parábola, de esta enseñanza que nos dejó. Nosotros en esta parábola representamos no el trigo necesariamente, sino que representamos el campo. El campo. Y dice la palabra de Dios que el sembrador depositó la buena semilla en el campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña a un lado también del trigo. Cuando los siervos de este padre de familia, según la parábola, se dieron cuenta, le dijeron al padre de familia: Señor, ¿qué quieres entonces, que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el padre de familia sabiamente le dijo: no, porque si vosotros arrancáis la cizaña,
probablemente arrancaréis el trigo juntamente con la cizaña. Mejor dejarlas crecer juntamente. Y cuando llegue el tiempo de la siega, o sea, de la cosecha, arrancaremos la cizaña y la ataremos en manojo y la quemaremos. Y arrancaremos también el trigo y lo almacenaremos en mi granero. Y esto literalmente es una ilustración que nos habla acerca de esto que estamos viviendo precisamente. En medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, está creciendo de igual manera la cizaña y el trigo. Ahora bien, muchos podemos sentir que esto es injusto, que esto no puede ser, pero es necesario, y para eso también vamos a referirnos a otra cita bíblica que también nos habla acerca de este mismo contexto. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4 y versículo 17, dice lo siguiente: porque es tiempo que el juicio de Dios comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, oiga, pero cuando dice el apóstol Pedro, los hijos de Dios, no se refiere a la cizaña, se refiere a los que somos trigo, o por lo menos estamos intentando ser esa parte buena de la iglesia. Y dice el apóstol Pedro, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos, oiga, que no obedecen al evangelio de Dios? Y también expresa en el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, retomando lo que dice el Evangelio del Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 7 y versículo del 15 al 20, esto que estamos viendo nosotros no cesará. De hecho, me atrevo a decir que esto empeorará cada vez más. Dentro de la iglesia estamos viendo desórdenes que a lo mejor en otro tiempo no lo habíamos visto. Y como anteriormente lo dije, las personas muchas veces están señalando, lamentablemente hay un dicho que dice que pues muchas veces pagamos justos por pecadores, pero debemos ser sabios y interpretar la escritura de la manera más correcta, obviamente con la ayuda de Dios, y pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que amplíe nuestro conocimiento, porque de lo contrario, si nosotros ponemos atención a las diferentes doctrinas sin estudiar la santa palabra de Dios, podemos caer en un engaño. Ahora bien, yo creo que en realidad nadie se quiere ir al infierno, nadie se quiere perder, nadie quiere ir a una condenación eterna de ninguna manera. Sin embargo, en medio de estas personas que están engañando a congregaciones enteras, hay doctrinas que la verdad son tentadoras, son llamativas. Ahí hay pastores, y me atrevo a decirlo, y no lo lamento porque en realidad, dice la Biblia, el apóstol Pablo nos enseña a través de las cartas paulinas, de que es necesario que un día comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Allá cada quien en ese día dará su cuenta. Apocalipsis también dice, y fueron abiertos los libros de las obras, como fue abierto también el libro de la vida. En ese día, en realidad, nos vamos a dar cuenta quiénes eran estos que se hacían pasar por pastores, por evangelistas, por misioneros, por ovejas. Y dice la Biblia, según Mateo, lo que hemos leído, por dentro eran lobos rapaces. Claro, estas personas que están en esas congregaciones muchas veces participan de eso con gran gozo, con gran disposición, y no necesariamente porque les estén obligando, no. ¿Sabe lo que sucede? De que si a cada uno, yo creo, ¿verdad? Que si nos hablan de dinero, nos hablan de prosperidad, si nos hablan de bendiciones, no, si todos, gloria a Dios, aleluya, yo quiero, y todos queremos eso. Pero cuando nos hablan de apartarnos del pecado, de arrepentirnos, de ser obediente, de humillarnos, nadie quiere hacerlo, de buscarte a Dios, nadie quiere hacerlo.
Todos quieren ir al cielo, pero por el camino fácil, por un atajo. Definitivamente esto no funciona de esta manera. Así que no queda más que animarles, darles fuerza a través de la palabra de Dios. Escudriñemos la Escritura, porque Jesús dijo que en ella os parece a nosotros que encontraremos la vida eterna. ¿De qué manera? Escudriñándola, llevándola a la práctica y no dejándonos engañar por aquellos que vienen a nosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Bendiciones para todos.